publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Johan Page y quiero darle la bienvenida a una charla más, una entrevista más del ciclo que hemos preparado desde Penguin Perú para todos los autores y autoras del Mapa de las Lenguas. Esta iniciativa que seguramente ustedes ya conocen y que pretende llevar la mejor literatura de más alta calidad a todos los países de Hispanoamérica. En esta ocasión vamos a presentar, se va a conversar acerca del libro Mejor el Fuego, de José Carlos Irigoyen, estupendo poeta y narrador, desde luego, amigo de la casa también y amigo personal. A mí me da mucha felicidad de que este libro ahora circule con toda su intensidad, con toda su potencia, con toda su poesía en todos los países de habla hispana. Para conversar con José Carlos, se encuentra con nosotros Luis G. Martín, estupendo escritor también, a quien le agradezco muchísimo su tiempo para poder charlar acerca de todas estas inquietantes páginas que José Carlos ha perpetrado en Mejor el Fuego. Así que a todos los que nos están viendo, no solamente en Perú, sino en otros países, les señalo que pueden encontrar el libro ya en todas las librerías y no va a dejar a nadie indiferente de ninguna manera un libro como este, pero tan enérgico, ¿no? Tan lleno de vida. José Carlos, mi agradecimiento a ti y Luis G, desde luego a ti también. Los dejo ahora para que puedan charlar, para que puedan conversar acerca de Mejor el Fuego. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias a Penguin, por supuesto. Muchas gracias al autor, a la persona a la que hoy vamos a presentar, que es José Carlos Irigoyen, con su novela Mejor el Fuego. Antes, cuando hablábamos, antes de empezar esta charla, me recordabas que ya nos conocimos en Arequipa, en un Hey Festival, supongo, en el que estuvimos hablando. Reconozco que no recordaba, no te había leído. Ha pasado tiempo. Y me duele que haya sido así, pero a partir de ahora ten por seguro que no te voy a olvidar. Antes de nada, debo decir a las personas que nos están escuchando que la novela que vamos a presentar ahora es una novela formidable. No voy a ahorrar ningún adjetivo. Ustedes saben que las presentaciones de libros siempre tienen algo de hiperbólico, de exageración. No se le autoriza a un presentador que hable mal de un libro, por supuesto. Y normalmente se habla más bien de lo que a veces son los libros. En este caso, yo les anticipo que voy a ser completamente sincero, que cualquier adjetivo, por exagerado que parezca, es un adjetivo sincero. Y estaba dando como prueba de esa sinceridad, que yo leí este libro, Mejor el Fuego, hace unos meses, antes de que saliera en España. Creo que ya había aparecido en Perú, pero antes de que saliera en España, para poder ver si escribía algo sobre él, que lo voy a hacer en prensa digital española, y que ahora, estos días, a propósito de la presentación, decidí releerlo, evidentemente, para tener frescos los conceptos, las ideas, la trama, y decidí releerlo como se hace normalmente en diagonal, pues para recordar un poco, recuperar un poco una lectura. Yo que soy una persona bastante desmemoriada, una lectura que había hecho ya hacía varios meses. Y sin embargo, la he vuelto a leer desde el principio al final, sin diagonal ninguna, sin saltarme nada, y con el mismo placer, o con mayor placer, puedo decir, quizá, que la primera vez, con la misma pasión, con la misma inquietud. Antes decía Johan que es una novela inquietante, es una novela que no va a dejar a nadie indiferente, y yo desde luego he vuelto a sentir esa perturbación que está en Mejor el Fuego.
Yo siempre digo, y yo creo que esto lo compartimos, que los buenos libros son libros que, aparte de entretenerte, de divertirte, de darte eso que tienen los libros más inmediato, te dejan alguna huella, te transforman. Entras de una manera y sales de otra manera. Yo creo que el Mejor el Fuego, sin duda, yo, desde luego, he salido distinto las 2 veces de cómo entré. Es una novela, además, cautivadora desde la primera página. Es una novela que arranca bueno, pues con un contacto a través de un chat en la que el lector, desde el primer momento, puede sentirse metido en ese mundo real, en ese mundo táctil, en ese mundo amargo. Esto vamos a advertirlo. No es una novela para lectores pusilánimes, para cualquier persona. Es una novela que tiene una mezcla extraña, yo es una de las cosas que más destacaría, extraña pero magnífica, de una dificultad, a mi modo de ver, excepcional, que es esa mezcla entre la ternura y la brutalidad. Yo creo que en las relaciones humanas, en las relaciones humanas también, pero sobre todo en las relaciones sentimentales, sexoafectivas, a veces lo que nos cuesta justamente es meter esa mezcla tan paradójica, tan extraña entre lo que es digno de ser abrazado, lo que es digno de conmovernos con lágrimas, y lo que es capaz de excitarnos, de sacarnos de nuestras casillas, de provocar una especie de violencia interior y exterior. En cualquier caso, y antes de empezar a hablar con José Carlos, quiero reiterar que Mejor el Fuego es una novela de una gran belleza. Una novela que toca en la mitad del corazón, que hace llorar en algunos momentos, que estremece y de esto vamos a hablar ahora, y que además deja abierto todo el paisaje sentimental para que cada lector pueda ponerse en él dependiendo de cómo haya sido su vida de una manera o de otra. Yo quiero empezar, José Carlos, haciéndote una pregunta de las complicadas y de las tópicas. Okay. Yo, que ya soy un perro viejo, he respondido muchas veces a la pregunta de ¿qué piensa usted de la literatura homosexual? Y siempre he respondido más o menos que la literatura homosexual tiene varios tipos de literatura homosexual. Una literatura que está hecha para un público muy concreto, para un público homosexual que necesita encontrar ahí un espejo, una referencia, y que hay otra literatura homosexual. Esto pasa igual con la literatura femenina, con esas literaturas muy acotadas, y que hay otra literatura homosexual que efectivamente muchos homosexuales se van a encontrar reflejados, van a encontrar ahí un espejo, pero que realmente de lo que están hablando es de algo que está muy por encima de la tendencia sexual de cada uno. Están hablando de la soledad, que están hablando del amor, que están hablando, en este caso hay que decirlo, del descubrimiento. Estamos hablando de un niño, de un adolescente, de un primer joven, más o menos hasta los 23 años, creo que es la franja en la que la novela abarca, y que por supuesto, desde mi punto de vista, yo no diría jamás, aunque prácticamente solo hay relaciones homosexuales, que esta es una novela para homosexuales. Es una novela para cualquier persona, como decía antes, con un poco de resistencia emocional. ¿Qué piensas tú? Bueno, antes que nada agradecer tus palabras tan generosas, muy excesivamente generosas. Yo creo que lo que has dicho es muy cierto, no me parece tan tópico, es un tema que se trata poco en realidad, que es que hay una novela que puede tener, digamos, una vertiente homosexual, puede tener, puede ser, el tema puede girar en torno a eso, y sin embargo no es una novela
digamos, de género, no es una novela de nicho, no es una novela, digamos, circunscrita a solamente ese asunto, a solamente esa variante del deseo. Yo creo que los libros que a mí más me han gustado, que más me han influenciado a la hora de escribir es justamente aquellos que trascienden el tema homosexual y a la vez lo tocan de manera profunda. Por ejemplo, Edmund White, historia particular de un muchacho. Me parece que si bien nuestros libros son distintos, hay por ahí ciertas cuestiones que me ayudaron muchísimo a intentar comprender el aprendizaje y el crecimiento de un chico que tiene un amor diverso, que tiene un amor distinto. Yo creo más bien que este libro, más que tratar sobre la homosexualidad, trata sobre la violencia sexual. Creo que hay una cuestión que puede ser muy polémica, porque yo también creo que hay distintas formas de emprender la homosexualidad, como hay también distintas formas de emprender la heterosexualidad, y una de ellas es la que de alguna manera imprimió Mishima en Confesiones de una máscara, cuando cita la relación entre violencia y homosexualidad, que para el autor y un poco para Mishima eran, digamos, indesligables. Yo no creo que ese sea el caso de todo el mundo, pero creo que sí, evidentemente, hay algo de ello. Hay algunos trabajos acerca de eso. Yo recuerdo a Magnus Hirschfeld, que cita a Mishima, en el que hablaba sobre la relación entre dolor y deseo homosexual. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, la relación entre deseo, dolor, humillación, que puede coexistir una persona y que puede dirigir la sexualidad de una persona. El personaje de este libro encuentra sin duda un placer en el deseo homosexual en sí, pero su mayor, digamos, inclinación es hacia las relaciones homosexuales que están impregnadas de una violencia que puede ser física, que puede ser psicológica y que incluso puede ser social, porque ese es un personaje profundamente conservador en muchos aspectos, yo diría de derecha en muchos aspectos, amante del statu quo en muchos aspectos, clasista y racista, y sin embargo que haya un extremo placer en ser penetrado por jóvenes de clase baja. Y esas contradicciones, esa forma paradójica de entender el deseo unido al dolor y humillación, creo que es el punto de mira del libro que yo quise emprender con él. Y creo que ello también, por lo tanto, hermana a este libro con un lector no necesariamente homosexual. Creo que la sexualidad en sí está impregnada de violencia latente. Creo que por alguna razón que no logro comprender, pero que siento, que percibo y que he experimentado en la cuestión gay, la violencia tiene un cariz distinto, pero a la vez más sugestivo y más brutal. Yo lo siento así. Tú sabías, has avanzado muchas millas de lo que te iba a preguntar, pero tú sabías, al hilo de lo que dices, que Edmund White comparte esa idea sadomasoquista, esa forma de vida sadomasoquista. Bueno, yo de Edmund White sé algunas cosas. Sé que él, por ejemplo, es muy admirador de Genet, al que le dedicó una biografía, y por lo tanto una evidente inclinación hacia un sexo violento y sórdido hay en él, que creo que en las novelas que he leído no está tan impreso como en sus entrevistas y en sus ensayos, pero de hecho que algo de eso también hay. Y mira, hay un escritor español que también me sirvió muchísimo para escribir este libro, que es Juan Goytisolo. Sí, te iba a preguntar por él, porque de hecho arrancas con una cita de Coto Vedado. Sí, claro, que es sus memorias. Juan Goytisolo tiene para mí dos cuestiones muy atractivas. Una de ellas es su visión de la homosexualidad, que es una visión sumamente transgresora, sobre todo para la época en que comenzó a plasmarla, que era la época del franquismo en Don Julián y en Juan Sin Tierra,
Y la otra es el lenguaje excelso que él manejaba, ¿no? Creo que pocas plumas en castellano han llegado a los picos de Juan Goytisolo, y sobre todo a la hora de plasmar sexualidades diversas, como por ejemplo en Paisajes después de la batalla. Me parece que esa confabulación que existe en la obra de Goytisolo entre el deseo transgresor y el lenguaje, que a la vez él mismo lo decía, que también transgredía, es algo que yo quise implementar aquí. En el caso de White, también yo he sentido eso. E incluso en sus memorias en Nueva York, City Boy, que son muy buenas, también uno siente esa pulsión, vamos a decir, que transita con el dolor. Y que creo que además que es algo que ocurre en mucha literatura gay, ¿no? Mishima, caso que acabo de mencionar, en que también lo cruento y el éxtasis también se juntan. Y yo quise en esta novela de alguna manera, bueno, o en Pasolini, que para mí también es un autor estrella, creo que es uno de mis padres literarios, tenía en su vida y en su obra también esta fijación entre el dolor y el placer, que de alguna manera le costó la vida. A medias, porque fue un boicot, fue un complot, sí, etcétera, pero digamos que lo arrastró ese deseo hacia la trampa. Yo les digo a los lectores, a los que hayan leído a todos estos autores que estamos mencionando, que veo tu hermandad absoluta con Mishima. Yo creo que tu mirada hacia el dolor, hacia esa mezcla entre el placer y el dolor, entre el amor y el dolor, entre la ternura y el dolor, como decía antes, es mucho más parecida a Mishima que a Pasolini, por ejemplo, que tiene otro tipo de visión más política, más clasista, sí, pero que está menos condicionada desde mi punto de vista, por la pura biología. Ahora vamos a hablar de eso, que es un tema a mí personalmente me apasiona, todo lo que tiene que ver con el sadomasoquismo, con esa mezcla aceptada del dolor y del placer. Voy a leer al principio del capítulo 2, dices, me aboqué a refugiarme en la vida familiar, en los estudios, en la soledad de quien ordena y cataloga los materiales con los que construyo este libro. Este libro es un montón de esquirlas. No hay manera de recoger las esquirlas en orden. Yo te quiero preguntar por algo que yo creo que bien contado, aunque parezca que no es interesante para cualquier lector, bien contado yo creo que sí que puede ser interesante. Algo de la cocina del escritor. ¿Cómo cocinas mejor el fuego? Es decir, ¿cómo juntas esas esquirlas? ¿Cómo las desordenas? Porque vamos a advertir que no están ordenadas de un modo convencional, para poder dar este resultado, ese fresco de la vida de un joven, en el que deliberadamente, y tú me corriges si me equivoco, tú has decidido no coser algunas cosas, dejarlas exactamente como esquirlas. Uh-huh. Bueno, me parece muy bien, muy interesante que cites ese fragmento, porque me parece que es una de las claves del libro. Yo, quizá gracias a Goytisolo, también un poco por eso, he comenzado a tenerle cierta sospecha a la narración convencional, aristotélica, armada, con personajes psicológicamente definidos, en los que tiene que ocurrir algo y tiene que haber una peripecia, y en que tiene que haber una resolución. Y uno de los motivos por los cuales armé el libro de esta manera es justamente porque esos capítulos, que pueden leerse incluso como historias más o menos autónomas, que no tienen una consecución necesariamente, me parecían una forma bastante, digamos, posible de comprender cómo es realmente los sucesos de la vida, como ocurren en una adolescencia. No necesariamente tienen una resolución, no necesariamente los secretos se revelan, no necesariamente todo tiene una claridad, todos son efectivamente esquirlas, algunas más grandes que otras. Y yo planteé el libro así, por esa
por esa convicción de no contar una historia, digamos, asequible y lineal y clara, sino contar cómo es verdaderamente la adolescencia y el desarrollo de un chico en su sexualidad y en su soledad. No hay un orden en ello. La memoria no la ordena, la memoria no nos cuenta una historia sobre eso, nos da flashes, nos da fragmentos, nos da frases. Yo también construí el libro así, yo construí el libro como se construyen los libros de poemas, con frases, con fragmentos, con momentos que quise hacer muy líricos y no necesariamente contar algo, sino simplemente aprender con la H intermedia atmósferas, escenas, porque es así como se conforma la memoria. Yo quise conformar la memoria que es la narración de Mejor el Fuego de ese modo. Utilicé mucho de la poesía que guardo dentro de mí, de las lecturas de poesía que tengo, porque yo leo tanto poesía como narrativa para escribirlo. También hay una cuestión autobiográfica evidente en algunos aspectos, en algunos momentos, no en todo, pero sí, definitivamente, si yo dijera nada de lo que he vivido está en este libro, pues sería mentir. Hay mucho de lo que he vivido, transfigurado, deformado, traicionado. Yo creo que esa aleación entre fragmentos autobiográficamente deformados, entre poesía y una necesidad de buscar una estructura que se sostenga en la arbitrariedad de la memoria, fue la manera en que escribí este libro, fue la manera en que lo cociné. Me demoró 2 años, una primera versión de 100 páginas, que no te parece casi nada, esto murió en el camino, la dejé en el camino, y recién fue a la mitad de ese periodo en que el libro comenzó a fluir, y fluyó trabajosamente, pero creo que al final conseguí más o menos lo que quería, que era reflejar una memoria ficcionada de los años 90. Y quiero decir también que uno de los libros que también leí en ese momento es El amor del revés, que tiene una parte que a mí me gusta mucho, te la quería decir, que es tu adolescencia en la transición, el franquismo en la transición, ese periodo en el que yo cuando lo leía, y no lo digo porque estás acá, lo digo porque es verdad, yo decía, man, ya, qué bien, esta parte de acá, estos capítulos reflejan sinceramente lo que un joven que tiene una sexualidad secreta, diversa, sobre todo en épocas represivas, porque por mucha transición que era una época represiva, tanto en España, en Perú, imagínate en el Perú, en los 90 era muy parecido, porque nosotros en el Perú estamos retrasados con ustedes pues 30 años en derechos sociales y en mentalidad, es la verdad. Sé que a veces suena feo decirlo, pero es cierto. Y los 90 pues sentía lo que en El amor del revés tú cuentas, ¿no? Esconder cosas, encerrarte en el cuarto, tener una vida aparte. Y también en algunas partes de Moon White, en esta novela que cito, también se siente eso. Yo creo que explorar el secreto de un adolescente que tiene una grave perturbación consigo mismo y que mezcla el temor con la pulsión reiteradamente, era algo que también quería lograr. Y creo que hay un par de capítulos en mi libro en los cuales justamente se refleja esas ceremonias secretas, ¿no? Que quería justamente, uno de los motivos que por qué quería escribir el libro era ese, ponerlas. Pues lo has hecho maravillosamente. Te iba a hacer una pregunta, que te la hago luego. Ahora que decías lo de la transición española, hay una presencia, desde mi punto de vista también maravillosamente construida, porque es prácticamente invisible, son pequeñas pinceladas, pero sirven para hacer el paisaje de fondo del fujimorismo. Es decir, bueno, que es algo que también desde Vargas Llosa en la literatura peruana, ese paisaje histórico que está detrás de la vida íntima de las personas, de la vida real de las personas, casi forma parte de la literatura. Y uno tiene la sensación de que está
viendo que algo muy reciente, como es el fujimorismo, en términos históricos, aparece ya como algo literariamente cerrado, como un material literario de una perfección, perfecta. Bueno, lo que pasa con Fujimori es que marcó a mi generación y así, y nos siguen marcando a todos. Es una agrupación, es una organización creada para delinquir, no es un partido político. Eso lo ha demostrado en innumerables ocasiones en la historia del Perú. Desde que tomó el poder en el 90, hizo el golpe de Estado en el 92 y convirtió a este país en una cleptocracia inadmisible y que lamentablemente sigue perdurando a lo largo de los años. Cierto que en las últimas elecciones ha sufrido una tercera derrota consecutiva y que ya no tiene el poder de antes, el poder popular, la fuerza popular de antes, ha declinado, pero ha sido un lastre. Y los 90, para quienes crecimos en el Perú, nos marcó definitivamente. No significa que lo que hubiera antes fuese mejor. O sea, en los 80 el Perú estaba marcado por una hiperinflación y por el terrorismo sendero luminoso, y era un país que había alcanzado, pues, había llegado a un odio social, a un odio material, pero la paz de los cementerios y este progreso basado en la corrupción del fujimorismo no fueron mejores a largo plazo. O sea, el Perú terminó con una debilidad institucional cuyo principal responsable es el fujimorismo. Yo quise que el fujimorismo, que la coyuntura política más bien rodeara el personaje en esos 10 años que más o menos la novela abarca sobre su vida, pero no quería que fuese una novela política, no lo es, pero tiene ese telón histórico que me parecía necesario, porque además yo siento que mi libro, en el fondo, y me di cuenta desde el principio, tenía un telón metafórico. Lo que le ocurre al cuerpo de este chico es también lo que le ocurre un poco al cuerpo nacional del país en el que vive, ¿no? Un país que ha sido también ultrajado, que ha sido también humillado, que está alquilado a una paz de los cementerios, a una bonanza producto de las privatizaciones que hubo, y en fin. Para mí era necesario que ese filón político avanzara al costado del filón personal, privado de este personaje. Y no lo quería hacer tampoco un libro de denuncia del fujimorismo. El personaje no denuncia nada, todo lo contrario, el personaje está muy contento. Hay una conversación muy interesante en el primer capítulo con Eliot, cuando dice: nuestra primera discusión fue una discusión política, porque de alguna manera Eliot es un personaje más concienciado políticamente y el narrador, el protagonista, le discute, le dice: bueno, pues si al final a todos nos va mejor, a tus padres les va mejor, la sociedad está más tranquila. Sí, claro, él mismo dice: la democracia no tiene una utilidad práctica, no se puede lamear, no se puede penetrar. Es cierto, es lo que piensa la clase media hasta hoy en el Perú. O sea, lo pensaba en ese momento desembosadamente. Después de que cayó la dictadura, la gente se cuidó mucho de dar sus simpatías por el fujimorismo, pero en las últimas elecciones presidenciales, que han sido, para variar, muy traumáticas, muchos sectores de clase media, de los sectores acomodados, salieron a hacer campañas por el fujimorismo, a marchaban en sus camionetas último modelo, pero marchaban con sus banderas naranjas y ensalzaron a Keiko Fujimori como una alternativa democrática. No es que hayan dejado de pensarlo, lo pensaron todo el tiempo. Siempre esa clase media fue muy fujimorista, muy añoradora del fujimorismo. Pero ahora esto ha vuelto a salir, y ahora pues con el presidente Castillo, el racismo, el clasismo que esa clase media siempre ha guardado, ha aflorado, pero como un albañal. Lo que yo cuento en este libro tiene plena actualidad en ese aspecto. Lo que piensa mi personaje, y se lo cuenta Eliot, es una conversación que yo en los 90 escuchaba todos los días en la universidad para defender al régimen. Yo creo que, no sé si además si Eliot tiene más conciencia política,
pero por lo menos tiene una indignación real. O sea, tiene la capacidad de indignarse que mi personaje no tiene, que mi personaje ha, digamos, alquilado por esa bonanza, por esa tranquilidad, por ese estar bien, que sigue siendo la excusa perfecta para mantener ciertas ideas que me parecen por lo menos criticables, ¿no? Una pregunta, José Carlos, que espero no equivocarme. Como te decía, he leído la novela 2 veces. El protagonista no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre. ¿Por qué? Me lo he preguntado mucho, porque no quería hacerlo insisto, no quería hacerlo un personaje con todas las convenciones narrativas que se exigen, porque me gusta mucho, tengo que confesarlo, la línea ambigua entre autor y personaje. Creo que hay muchas cosas que no he vivido ahí, pero hay otras que sí, y que yo quería darle esa ambigüedad. No autoficción, no es autoficción, no es autorreferencial en ese aspecto. Yo creo que esto no es un libro de autoficción, no tiene esas características, es un libro que juega más bien con el yo narrativo, con las posibilidades de la ficción. Y creo más bien que es un libro al que yo termina siendo devorado por el lenguaje. Es lo que yo también quería. Quería jugar con esa frontera porosa entre novela y lenguaje, entre autobiografía, entre ficción, entre todos esos géneros, y me parecía que darle un nombre al personaje de alguna manera reducía esa fuerza, reducía esa ambigüedad, esa frontera porosa entre géneros y opciones. Y además porque hay señas, hay algunas pequeñas señas. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Urrutia, que es un poeta fracasado, que consigue el teléfono del chico y le pregunta cómo conseguiste, porque tu apellido es el único en la guía telefónica. Bueno, sí. son pequeñas guías, son pequeñas cosas que le dan que dan pistas. Pero en realidad también quería, y creo que en la novela eso ocurre, que haya ciertas zonas de oscuridad y ciertas zonas de luz, de claroscuros, que insinuaran, pero que nunca dieran una información más directa que lo que puede ser la época en la que ocurren los hechos, ¿no? Que sí está bien dividida por los años en que ocurre, ¿no? Eso. Pero sí hay una descripción física bastante detallada del personaje en un determinado momento que también puede jugar con eso, ¿no? También, claro, efectivamente. Es una descripción física que también puede guiarse con lo que era el autor en esa época, porque el físico del autor en esa época y el físico del autor ha pasado mucha agua por el molino y ya ves. Pero también te voy a decir que no sé si se nota, pero también es un libro que es un canto a ser joven. A pesar de que la juventud de este muchacho es tremenda, muchas veces oscura y muchas veces dramática, hay una felicidad por ser joven y por adorar cuerpos jóvenes y admirarlos, que yo no hubiera podido escribir a los 30 años. Yo creo que eso se entiende más a los 40 y pico. Uno comienza a darse cuenta de esa diferencia y cuando empieza a compararse. Y yo quería justamente con esa mirada ya más clara hablar de esos cuerpos jóvenes, hablar del cuerpo joven de mi personaje, y de alguna manera se ensalza, sufre también, es sacrificado también, es ultrajado también, pero también se ensalza. Creo que... yo creo que hay dos grandes polos. Uno de ellos es este que estás diciendo y otro es la violencia. Si te parece, porque no sé si se nos va a ir el tiempo, vamos a hablar de eso. El lector se va a encontrar con el relato de un protagonista, de un joven homosexual, que va a tener distintas relaciones. Elliot, Gino, Urrutia, que es el poeta del que hablabas, David y Samuel. Son historias sucesivas, no necesariamente ordenadas cronológicamente, pero que en cada una de ellas va a encontrar, en casi todas, va a encontrar eso que José Carlos estaba diciendo ahora, que es esa vitalidad absoluta, ese deseo sexual, esas ganas de descubrir
de abrir los cuerpos en un sentido literal, pero también, sobre todo, en un sentido figurado. Y esas ganas, el final del libro, que es un final abierto, deja esa... Yo te diría que a mí me apetecería haber vivido y haberme acostado con ese protagonista. Háblanos de esa vitalidad, de ese deseo de acariciar cuerpos, de esa belleza. Desde luego, lo que tenga de autobiográfico te lo envidio mucho, porque hay algunos personajes con los que yo querría haber estado. Bueno, es el mejor elogio que puedes hacerle al libro. Hay algunos personajes que son la unión de dos personas reales. Hay otros que son personas reales. Urrutia existe. No sé si está vivo, espero que sí, pero ya debe pues, estar cerca de los 60 y pico. Y de hecho, es quizá uno de los personajes que más quiero del libro porque refleja esa decadencia, esa frustración que de alguna manera encarna a veces el alma peruana de esa época, de no poder conseguir nuestros propios méritos, nuestras metas y terminar derrotado muy tempranamente. Urrutia tenía eso, el personaje que se basa tenía eso, y conversar con ese personaje era muy interesante porque creo que en esa Lima tan pacata en la que vivíamos era, quizá por su permanencia en Europa, mucho más liberal a hablar de sexo, y creo que el personaje en ese sentido le abre una puerta al protagonista para poder atreverse a seguir hacia cierto rumbo. Yo creo que los personajes que rodean al protagonista, que se encaman con él, de alguna manera creo que lo que quería hacer es que reflejaran cada uno a un lado, un sector del personaje, que lo iluminara. Y que Samuel fuera el personaje, digamos, el destino final en el que puede de alguna manera encontrarse con un semejante en muchos sentidos, porque Samuel también tiene una fijación por la violencia, también por lo extraño, por lo que la gente no suele mirar, por lo que la gente no suele tener inclinación. Ellos tienen una inclinación muy parecida. Y de ¿Tú crees que el protagonista y Samuel siguen juntos? ¿Tú que sabes un poco más de ellos? Yo creo que es una relación que no tiene... Yo tengo la impresión de que no tiene demasiado futuro. Yo no creo que vivan para siempre, ¿no? Y sean felices para siempre y coman perdices, ¿no? Pero creo sí que es la relación en la que el personaje se encuentra más a gusto y de todas las que hay en el libro y en el que hay cierta comunión, y como eso existe, preferí dejarlo ahí. No quería darle un final abierto. Es más, el final, las últimas 3-4 líneas, es un homenaje a Pasolini, porque es un final muy parecido a su novela Muchachos de la Calle, algo adaptado, pero que me parece un final también muy abierto. Al final de la novela de Pasolini, uno de los protagonistas ve a unos compañeros morir y se pierde por el horizonte de la Roma suburbana. Y no sabemos qué va a pasar. Yo quería también que pasara eso. Este personaje conoce la violencia, termina conociendo todas las variantes, fetichismo, la pedofilia, etcétera. Esas escenas brutales de humillación a su compañero de karate o de sí. Y ese capítulo se lo debo muchísimo al porno gay. Leí muchos relatos de porno gay para poder conseguir ese capítulo. José Carlos, perdona que te interrumpa. Y en realidad la novela tiene un ligero interés, que es poetizar un poco lo pornográfico. No lo erótico, sino lo ligeramente pornográfico. Tengo un amigo gay que me dijo que disfrutó mucho leyéndola, pero no solamente en el sentido literario. Y yo quería un poco eso, darle un poquito de plano literario al porno. Sí. Yo creo que de alguna manera lo hago. En ese capítulo por lo menos un poquito. Estamos ya en el final, nos avisan de que tenemos que acabar. Quiero que acabes hablándonos justamente de eso que ya has mencionado, de la violencia.
La novela está llena de violencia por todos los lados, pero está llena además de violaciones también. ¿Tú crees realmente que es posible amar a alguien y amarlo violentamente? Violentamente en un sentido físico, agresivo. Lo que pasa es que hay una parte de la novela, que es un capítulo que tengo mucho cariño también, que es el de David, que es un personaje, que es un chico muy joven, que es acá, como dicen en el Perú, es muy aventado, es muy avesado, pero a la vez es un chico de 14 años, o de 15 años, o un chico muy joven. 16 le dije en un determinado momento. 16, bueno, un menor de edad, un chico de colegio. Y claro, el personaje lo ama, o sea, está muy enamorado de él, pero a la vez lo desea violentamente. Y cuando él le pide penetrarlo, él se asusta. Y entonces él, incapaz de rehuir ese deseo violento, lo emborracha, lo droga y lo viola. Yo creo que es un personaje, y la pregunta que haces es buena, porque tiene una enorme incapacidad para el afecto y para amar. Creo que por eso también su relación con Samuel es, digamos, una tregua que al final se va a romper. Yo tengo, por eso tengo esa impresión. Tiene una incapacidad muy honda para una relación sana, para una relación de afecto, para una relación en que la traición no termine por asomar. Lo más puro del libro no es Elliot, ni es Samuel, ni es el personaje. Yo creo que es David. Pero o sea, hay una pureza, además, que el personaje se encarga de enfatizar, ¿no? Es un chico guapo, inteligente. Yo me enamoré de David, estoy perfectamente enamorado de David. Es que yo creo que cualquier persona se enamoraría de David si lo conociera. Yo creo que cualquiera. Y es una gran traición. O sea, yo creo que la gran traición de la violación es un delito horrendo, pero también en este caso tiene, digamos, el agregado de la traición. Una relación que parecía sana en el sentido, pura en el sentido más claro del término, más preciso del término, termina siendo horadada, termina siendo rota por un impulso sexual desaforado, y porque este personaje que en las primeras capítulos del libro ha recibido la violencia, termina encarnándola. Él al final no se resiste al mal, termina siendo un soldado más de ese mal y termina por difundirlo en la primera relación en la que él tiene cierto poder. Hay una parte que hace un tiempo que no la leo, pero hay una parte que sí la recuerdo muy bien, en la que él dice, desnudo y de espaldas, parecía menor que yo y parecía una chica de 14 años, ¿no? O sea, yo estaba vestido. Cuando tú estás vestido frente a un cuerpo desnudo, tienes una dominación. El poder, lo dices, el poder que me daba estar con él desnudo, que está enfermo, y yo vestido. Ajá. Y esto, sí. Y además menor, y creo que todo eso se confabula para poseer ese cuerpo y al mismo tiempo destruirlo, ¿no? O sea, creo que un cuerpo que se viola es un cuerpo que se destruye. Y una cosa que a mí, para terminar esa parte, me han dicho es, pero ¿por qué no atrapan al personaje? ¿Qué pasó después de la violación? ¿Por qué no dices nada? Mi respuesta es... Me parece muy bien que hagas en dejarlo ahí. Sí, o sea, es que la vida es así. La vida no tiene una resolución necesaria en todos los casos. Una persona que en los años 90 violó a una chica, violó a un chico y escapó, y nunca lo metieron preso, y nunca pagó, en el Perú es lo normal. No, lo normal es lo otro. Yo por eso cuando a mí me han dicho eso, me han dicho varias veces, no sé si como un defecto de la novela, que yo asumiría en todo caso, pero no, mi intención no es contar una historia, insisto, en la que todo quede claro, en la que todo esté explicitado, porque hay muchos libros para eso. Yo prefiero un libro en que el personaje se deje llevar por el lenguaje, que se deje llevar por ciertas escenas que yo quería escribir. Nada más eso. José Carlos, como tenemos que acabar, yo quiero acabar diciéndole a todos los que nos estén viendo que lo que tienen que hacer, evidentemente, es comprar el libro, es leer el libro. Incluso yo siempre me atrevo a decir
que es un libro que pueden comprar 2 veces para regalar, porque hay muchísima gente que va a encontrar en este libro, todas las personas que tengan algún gusto especial por entender las relaciones sentimentales, el descubrimiento de la juventud, esas ganas de vivir que nos asaltan, como decíamos, cuando tenemos una determinada edad, esa nostalgia de ese pasado acabado, esa violencia que surge incluso a los que no les gusta en las relaciones sexuales, en las relaciones sentimentales a veces, todo eso está en Mejor el fuego de José Carlos Irigoyen, que a mí me parece, insisto, que es una novela espléndida, que espero que tenga una larga vida en todos los países de Latinoamérica en los que se está merecidamente distribuyendo gracias al mapa de las lenguas. Ha sido un gusto hablar contigo, José Carlos, y espero que nos volvamos a encontrar en uno o en otro lado del Atlántico. No tengo ninguna duda, espero que sea pronto para poder seguir conversando, el tiempo es tirano, pero tenemos un montón de conversar, Luis G. Muchísimas gracias, tus palabras me reconfortan, me abochornan un poco también, pero gracias de verdad por esta conversación. Muchas gracias a todos. Gracias.